¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión voy a dejarles un pequeño video, la clase grabada para esta semana, debido a que lo que vamos a estar trabajando corresponden a pues, varios procedimientos que, aunque no son complicados, sí requieren que seamos puntuales a la hora de tomar los datos, los valores con los que vamos a estar haciendo operaciones para obtener pues esto que se conoce como medidas de tendencia central y de dispersión, que forma parte del bloque 4 que empezamos a estudiar desde la semana anterior, que se conoce como estadística descriptiva. En la semana anterior les pedí que realizaran un glosario de términos donde se incluían los términos de moda, media, mediana, rango, varianza, desviación estándar, muestra, conjunto de datos, frecuencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo esto para que ustedes tuvieran pues una noción, estuvieran empapados de algo que vamos a trabajar durante este periodo. Y pues también les pedí un cuestionario, ¿verdad? Preguntas sencillas, facilitas sobre muestras bastante pequeñitas que ustedes pues analizaron y me pusieron ahí qué consideraban que era la moda, la media, la mediana, etcétera. Más que nada era para ver qué tanto habían absorbido ustedes acerca de la investigación que realizaron, ¿verdad? Y pues en este caso vamos a dar inicio por esta semana. Les decía, vamos a trabajar de esta manera. Voy a dejarles el video con la intención de que ustedes lo tengan ahí y puedan repetirlo las veces que quieran, por si algún procedimiento no les queda claro, alguna explicación, pues tengan ustedes que escucharla nuevamente o verla nuevamente, pues ya con esto nosotros lo superamos, ¿ok? Bueno, entonces, dentro del estudio de la estadística, vamos a estudiar y a calcular esto que se conoce como las medidas descriptivas. Las medidas descriptivas se clasifican en dos. La primera de ellas son las medidas de tendencia central. Dentro de ellas encontramos a la moda, la media y la mediana. Estas tres se llaman medidas de tendencia central porque nos están diciendo hacia dónde se concentran la mayoría de los datos de la muestra. Es decir, qué tan centralizados están los datos de la muestra. O sea, cuál es aquí en el concepto de media, por ejemplo, tenemos el promedio, cuál es el comportamiento más común de la muestra, etcétera, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como las medidas de tendencia central. Perdón, también tenemos las que se conocen como las medidas de dispersión. Estas son rango, varianza y desviación estándar. Estas medidas de dispersión nos están diciendo qué tan separados o qué tan dispersos se encuentran estos datos. Lo que nosotros obtenemos en las medidas de dispersión son números, ¿verdad? Son números pequeñitos, no son números muy grandes. Bueno, depende de la muestra, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo es que mientras mayor sea el número, ¿sí? Entonces más dispersos se encuentran estos datos, ¿sí? Mayor es la separación que hay entre uno y otro, ¿ok? Y esto es muy importante porque si nosotros tomásemos una muestra, no sé, acerca de las edades de los alumnos del plantel, por ejemplo, y del plantel 236, por ejemplo, y hacemos un muestreo, vamos a encontrar que las edades estarían entre los 14 y los 20 años, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan dispersos están esos datos? Bueno, esos nos los van a dar estas medidas de dispersión, pero nos dicen mucho porque la separación entre un dato y otro en este caso sería muy cerrada. Ahora imagínense que tomamos la muestra, pero ahora incluimos al personal docente y administrativo. Entonces ya estaremos hablando que estarían las edades entre los 14 y hasta los, qué sé yo, 55, 60 años, ¿verdad? Que sería una amplitud mayor. Entonces, este comportamiento nos los dan las medidas de dispersión, hay que saber calcularlos y hay que saber interpretarlos, ¿no? Porque estos numeritos así por sí solos no nos dicen nada, necesitamos nosotros saber qué significan y para qué los vamos a utilizar. ¿Ok? Es importante también que nosotros sepamos organizar datos. Este sería nuestro primer paso en el estudio de las aplicaciones pues, de una muestra, de un cuestionario, un muestreo aleatorio simple, un muestreo por conglomerados, un muestreo sistemático. Nosotros debemos saber representar los datos. Cuando nosotros tomamos una muestra, los datos vamos a obtener pues desordenados, ¿verdad? Los vamos a capturar por ahí en las encuestas, en algún papel, pero necesitamos darle cuerpo, necesitamos darle orden para que podamos estudiarlos y podamos hacer cálculos sobre ellos.
Entonces, aquí por ejemplo se les muestran dos tablas donde aparece este concepto de frecuencia, ¿sí? Este concepto de frecuencia. ¿Qué es frecuencia desde el punto de vista estadístico? Nos está representando el número de veces que se presenta el mismo dato. Es decir, nos dice cuántas veces se repitió ese dato en la muestra, ¿sí? A veces se repite una, dos, tres, cuatro, no sé. A veces no se repite ni una vez. Entonces hay que tomarlo en cuenta y hay que ordenarlo. Entonces las tablas de frecuencia generalmente son así. En la primera columna nosotros vamos a tener a los datos que vamos a representar por medio de una letra X. Aquí vamos a tener los datos. Imagino que aquí se aplicó una encuesta sobre pues qué colores le gustaban más a la gente, ¿verdad? Azul, rojo, verde, rosa, violeta, etc. Se preguntaron a 20 personas y, por ejemplo, vieron 5 personas dijeron que el azul, 4 personas dijeron que el rojo, 6 que el verde, 3 que el rosa, 2 el violeta. Y estos números que están acá es lo que nosotros vamos a llamar frecuencia. Nos dice, por ejemplo, cuántas veces se repitió el mismo dato. Repito, el azul 5 veces, el rojo 4 veces, y así sucesivamente, ¿verdad? Lo mismo acá, dice que se aplicó una encuesta para ver la relación de animales domésticos en una granja, y esto fue lo que se obtuvo, ¿verdad? Tenemos que hay 4 gatos, 2 perros, 6 patos, 9 pollos, en total de 21, ¿verdad? Entonces, en la columna izquierda de la tabla de frecuencias vamos a ubicar a los datos y en la columna derecha a la frecuencia, es decir, cuántas veces se repitió cada dato. Vamos a un ejemplo un poco más concreto y con muestras que son mucho más grandes y que ya nos hacen necesaria la tabla de frecuencias. Dice que hay un plantel en el colegio de bachilleres de algún lugar de Sonora donde se cuenta con 50 alumnos, es decir, hay 50 alumnos ahí. A cada uno de ellos se le preguntó cuántos hermanos tenían y se obtuvieron los siguientes datos. Observen, esta es la muestra, ¿sí? Observen cómo está desordenada, no hay perdón, no hay un orden entre los datos, están dispersos, ¿verdad? Y nuestro trabajo es pasar de esta muestra a esta tabla. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ver ahorita. Dice ahí, debido a la gran cantidad de datos, lo que es recomendable es que podamos hacer como un resumen, una tabla acerca de estos datos, ¿verdad? Y vamos a hacerlo utilizando la frecuencia. Entonces, en la columna, pues esta ya está hecha, ¿verdad? Pero en la tabla de frecuencias vamos a poner dos columnas. En la primera columna vamos a poner todos los datos de la muestra. Por ejemplo, si analizan la muestra que está aquí, van a encontrar que los datos están 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son los que están aquí. Aquí vamos a poner todos los datos de la muestra, que no se nos olvide ninguno. Y los vamos a poner ordenados, ¿verdad? De menor a mayor, para que se nos faciliten los cálculos que vamos a hacer más adelante. Entonces, ordenamos aquí todos los datos, de menor a mayor. Y en la parte derecha vamos a poner con qué frecuencia se repite cada dato. Por ejemplo, el 0. Voy a ver en la muestra cuántas veces se repite el 0. De preferencia los voy tachando para que no los vaya yo a contar de nuevo. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces, ¿verdad? Que es este numerito que tenemos acá. Ahora vamos con el 1. Vamos a ver cuántas veces se repite el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y por ahí me faltaría 1, ¿verdad? Aquí está, 14. Aquí está, 14 veces. Ok, vamos a ver el 2, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces. Aquí lo tenemos. Vamos con el 3. Dice, ¿cuántas veces se repite el 3? A ver, 1, aquí no hay, 2, 3 y 4 veces se repite el 3. ¿Okay? Vamos con el 4, o cuántas personas dijeron que tenían 4 hermanos. Vamos a ver, 1, 2, 3, perdón, estamos contando el 4, ¿verdad? Yo me fui por el 5, así, 3, 4 y 5.
Ok, ahí está. Ahora vamos con el 5. Vamos a ver 1. Aquí este ya lo hemos contado. Este también 2, 3, 4 veces. Aquí está. Ahora vamos con el 6. Vamos a ver cuántas veces se repite el 6. 1, 2, 3 y 4 veces. Ok. Vamos con el 7. Vamos a ver. El 7 aquí está. Solamente una vez se repite. Y el 2, perdón, y el 8 que se repite. Aquí dice en la tabla 2 veces. Vamos a ver. Correcto. Aquí está. Me quedaron el 4 y el 4 fueron los que tomé por cuenta del 5, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, cuando yo tengo ya las frecuencias, debo de hacer la suma de esas frecuencias y comprobar que la suma de las frecuencias me dé o que sea igual al tamaño de la muestra. Aquí me dice que la muestra corresponde a 50 alumnos. Entonces, si mi frecuencia está bien contabilizada, debe coincidir con el tamaño de la muestra. Y además aquí todos los datos deben estar considerados. De preferencia, pues hacer así, ¿no? Irlos tachando, irlos coloreando, no sé, de alguna manera identificar a los que ya conté para que no los vaya a contar doble, ¿verdad? Bueno, entonces esta es lo que se conoce como la tabla de frecuencias, muy importante para las medidas de tendencia central que vamos a calcular, ¿sí? Medidas de tendencia central para las tablas de frecuencia. Esta tablita que tenemos aquí es la misma que la anterior, así que vamos a ver cómo calculamos la primera medida de tendencia central en una tabla de dispersión. Okay. La checan acá, nos dio 2.66. Aquí la mediana, nos da 2. Entonces observen que está muy cercano, muy parecido, ¿no? La mediana y la media. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice la mediana? Bueno, nos dice cuál es el dato de en medio. Si quisiéramos hacer una gráfica de campana, la media sería ese puntito que está ahí, ¿verdad? El dato central. ¿Ok? Bueno, luego vamos con la moda. Bueno, con la moda no hay mucho problema y el solo concepto, la sola palabra nos dice qué significa la moda, ¿verdad? La moda es el dato con mayor frecuencia, es el que más se repite, lo más común, ¿ok? Entonces, si nosotros observamos aquí, ¿cuál es el dato que tiene mayor frecuencia? Observamos que es el 1, ¿sí? Observamos que es el 1. Este es el dato con mayor frecuencia, por eso puse aquí x igual a 1, ¿sí? Puesto que 14 personas o 14 alumnos dijeron tener solo un hermano, es decir, la mayoría de las familias tienen 2 hijos, ¿verdad? Porque si le preguntaron a uno cuántos hermanos tenía y dijo que 1, pues entonces son 2 hijos los que hay. Entonces, este sería el valor de la moda, ¿verdad? Es lo más común, lo más frecuente, lo que más sucede en la muestra, ¿no? En este caso, los alumnos van a decir, bueno, lo más común es que todos es que la mayoría tenga un hermano, ¿ok? Bueno, con esto pues no hay tanto problema. Vamos con las medidas de dispersión precisamente para las tablas de frecuencias, ¿sí? Las medidas de dispersión son las que, como dije en un inicio, nos van a decir qué tan dispersos se encuentran los datos unos de otros. Y hay un valor ahí que es la varianza, que es importantísimo, porque ese nos dice cuál es el promedio de las distancias que hay entre cada uno de los datos, ¿sí? A ver. El primero de ellos es el rango, ¿sí? En el cuestionario que les puse les pedía que me calcularan el rango, que me dijeran ustedes cuál es el rango, y había un rango de valores, ¿verdad? Un dato mayor, un dato menor, etc. Dice aquí que el rango lo obtenemos mediante la diferencia del dato mayor y el dato menor, ¿sí? En este caso, para el cálculo del rango, no intervienen no intervienen las frecuencias, ¿sí? Aquí no las tomamos en cuenta, puesto que lo que queremos saber es la distancia que hay entre el valor más pequeño y el valor más alto. Y la fórmula de rango es bien sencillita, únicamente tomamos el dato mayor, que en este caso buscamos hasta el fondo de nuestra tabla de frecuencias, que es este, y le restamos el dato menor, que es el que va a aparecer al principio. Recuerden que lo ordenamos así y hacemos esa resta sencilla, 8 menos 0. Entonces en este caso el rango es de 8, ¿ok? Por sí mismo el valor no me dice mucho, únicamente me dice qué diferencia hay entre el más alto y el más bajo, porque me va a servir en los siguientes cálculos, ¿ok? Bueno, vamos con la varianza. La varianza, probablemente sea
el procedimiento que más lata nos dé, puesto que las operaciones que hay que hacerlas son diversas y son aritméticas. Y es muy importante que nosotros tengamos aquí en cuenta que la jerarquía de las operaciones es la que se va a aplicar para que nosotros hagamos estas operaciones. Si recuerdan la jerarquía de las operaciones, primero se van a hacer las operaciones entre signos de agrupación, ya sean paréntesis, llaves o corchetes. Después se van a hacer las potencias y raíces. Posteriormente vamos a hacer multiplicaciones y divisiones y al último sumas y restas. Entonces ténganlo muy en cuenta porque para este caso se va a aplicar. Entonces la varianza es un promedio que vamos a obtener a partir de la sumatoria. Aquí le puse la palabra, no es una suma acumulada, o sea, vamos a sumar varias sumas de los cuadrados de las distancias entre cada dato y la media aritmética. Entonces, para poder calcular la varianza, yo debo de tener el valor de la media aritmética, por eso lo puse aquí. La media aritmética es, en este caso, 2.66, ¿sí? Y ese valor nos va a servir. Observen la formulita, y la formulita se ve así un poco extraña. Dice, la varianza, que es igual a S cuadrada, S al cuadrado va a ser para nosotros la representación de la varianza. Y luego viene esta fórmula, esta expresión. Esta E significa sumatoria, es la letra griega epsilon, significa sumatoria. La sumatoria, o sea, ¿a quién voy a sumar? Bueno, la frecuencia que va a estar multiplicado por X, si ustedes recuerdan, X son los datos, ¿verdad? Es cada uno de estos datos, menos X que tiene una barrita arriba, esa es la media, o sea, cada dato menos la media elevado al cuadrado y luego dividido entre n. ¿Y n quién es? Pues es el tamaño de la muestra, que en este caso es 50. Entonces, vamos a hacer esta operación una por cada dato que aparezca aquí, ¿ok? Y aquí está expresada para que ustedes puedan guiarse. Por ejemplo, para calcular la varianza de este caso, vamos a tomar primero la f, que sería la frecuencia, me voy a ir en el primer dato, que sería la frecuencia, que es 6, abro el paréntesis, multiplicado por el dato, que en este caso es x, y aquí lo encontramos como 0, menos la media, 2.66 al cuadrado. ¿Ok? En la primera iteración, y aquí es muy importante que tengamos orden para la hora de hacer las operaciones, para que podamos, si acaso nos equivocamos, encontrar rápido nuestro error. Hay que hacer siempre las operaciones de forma ordenada, irlas indicando. ¿Sí? Y luego vamos a poner más. Vamos con la siguiente frecuencia, que es 14 multiplicado por el dato menos la media elevado al cuadrado. También vamos con el siguiente, que sería la frecuencia 10 multiplicado por el dato. Observen, si esta es la frecuencia 10, su dato es 2 menos la media elevada al cuadrado. Más, vamos con la siguiente frecuencia, que es 4 multiplicado por su dato, que es 3 menos la media elevado al cuadrado. Siguiente, 5 multiplicado por su dato, que es 4 menos la media, 2.66 al cuadrado. Vamos con el siguiente, la frecuencia 4 multiplicado por el dato 5 menos 2.66 al cuadrado, y así sucesivamente. Vamos con el otro, con el valor de la frecuencia 4, la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Todos los datos deben estar aquí incluidos, obsérvenlos, ¿sí? Para que los vayan tomando en cuenta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están todos los datos incluidos, ¿ok? Deben estar también todas las frecuencias. Aquí está la frecuencia 6, la frecuencia 14, frecuencia 10, frecuencia 4, la 5, la 4, la 4, la 1 y la 2, que corresponden en ese orden a la tabla, ¿ok? Y luego todo eso restado al cuadrado de la media y dividido entre 50. Entonces vamos a ir haciendo una por una las operaciones respetando siempre la jerarquía. Por ejemplo, en esta primera operación que está aquí, para realizarla lo vamos a hacer de la siguiente manera en la calculadora. Primero, si recuerdan la jerarquía, vamos a hacer la resta, porque la resta está entre paréntesis. Entonces vamos a poner 0 menos 2.66. Eso me da menos 2.66. ¿Ok? Después que hicimos lo que está entre paréntesis, nos queda la multiplicación y la potencia.
por jerarquía hay que hacer la potencia, entonces eso que está ahí lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Y eso me da 7.07. Vamos a utilizar solamente dos decimales para no complicarnos mucho, ¿verdad? Recuerden, todo número negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo, de manera que aquí en esta parte no les debe quedar ningún número negativo. Si queda algo negativo, quiere decir que confundieron por ahí los signos. Entonces, nos queda 7.0756, y si eso lo multiplicamos por su frecuencia, que en este caso es 6, vamos a obtener 42.45, que sería este dato que está acá. Igual aquí, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer 1 menos 2.66, y a ver, 2.66 me da menos 1.66, ese dato lo elevo al cuadrado, me da 2.75, y luego eso lo multiplico por 14 y ya me da 38.58, que sería este valor. Luego hacemos esta operación, igual, 2 menos 2.66, me va a dar 0.66, menos 0.66 al cuadrado, luego lo multiplico por 10, me va a dar 4.36. Luego esto, también, 3 menos 2.66 al cuadrado, y lo que me da por 4, que sería este punto 46, luego este, que sería el resultado esta operación de aquí sería con esta de aquí sería con esta con este 18.84, y al final esta con esta operación, ¿ok? Posteriormente sumamos todo, aquí mucho cuidado con los decimales en la calculadora, ¿sí? Y el resultado es este, ¿no? 237.22. Y eso dividido entre n, que sería el número de la muestra, que es 50, me va a dar 4.64. Entonces, para este caso, la varianza tiene un valor de 4.74. Recuerden que la varianza la representamos con la letra S al cuadrado. O sea, es un término que está al cuadrado. Entonces, la varianza por sí sola no me va a decir gran cosa. La que me va a decir es la desviación estándar, ¿sí? Ahorita vamos a ver ¿ok? La desviación estándar nos dice que es la raíz cuadrada de la varianza. No hay mucho que hacer aquí, ¿verdad? Simplemente de la varianza, que su valor es 4.74, lo que yo hago es sacarle la raíz, ¿sí? Si nosotros le sacamos la raíz a 4.74, nos dice que es 2.18. Este 2.18 lo que me está diciendo que es el promedio de la diferencia que hay entre un dato y otro de la muestra. Es decir, en promedio, ¿qué tan separados están los datos entre uno y otro en la muestra? Están separados 2.18 unidades, ¿sí? O sea, entre el que no tuvo ningún hijo y el que no tuvo ningún hermano, perdón, y el que tuvo 8 hermanos, ¿qué diferencia hay entre todos y cada uno de ellos? En promedio, 2.18. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir la desviación estándar. La interpretación pues va dependiendo de lo que nos pregunte cada problema, ¿verdad? Si ustedes vieron mucho de esto que se realizó en el trabajo de combatir la epidemia, bueno, la pandemia, ¿verdad? Causada por el COVID-19, mucho de lo que se hizo fue estadística, ¿verdad? Muchas decisiones se tomaron sobre la estadística, por ejemplo, pues el número de personas que eran afectadas, qué rango de edades tenían, qué tipo de enfermedades tenían, de los que se infectaron, cuántos fallecieron, cuántos no fallecieron, qué edades tenían los que fallecieron. Todo eso, chicos, fue un manejo estadístico muy importante, y repito, muchas decisiones se tomaron y se siguen tomando, ¿verdad? Hasta hoy día. Por ejemplo, alguien, pues ahorita ya las restricciones se fueron ido quitando poco a poco, ¿verdad? Pero hace un tiempo, a las personas menores de 12 años y mayores de 64 o de 60, creo, no podían entrar a centros comerciales, plazas, en ningún lugar, ni a comprar productos, perecederos. Y eso era porque en el estudio estadístico se nos decía que el rango de las edades más vulnerable para esta enfermedad era ese, ¿verdad? Entonces, muy importante la estadística en nuestra vida cotidiana y
y en las decisiones que se toman. ¿Ok? Por último, cuando nosotros ya tenemos nuestros datos, ya tenemos nuestro estudio, vamos a hacer algo que se conoce como la presentación de los datos. Es decir, vamos a darlos a conocer, a que todas las personas lo puedan entender, lo puedan escuchar, lo puedan manejar. Entonces, la representación de datos aquí lo hacemos nosotros por medio de gráficas. Las gráficas pueden ser de diferentes tipos. Las más usadas son estas que nosotros tenemos aquí. Tenemos la gráfica de barras, en donde en la parte que nosotros tenemos en el eje horizontal o en la base, vamos a tener cada uno de los datos. Aquí observen que son nombres de personas que aparecen aquí: Ana, Carlos, Julia, etcétera, ¿verdad? Y en la parte del eje vertical o en la parte de la altura de la gráfica, nosotros vamos a tener la frecuencia, ¿sí? Observen aquí los datos y aquí la frecuencia, ¿no? Carlos, aquí nos dice que amigos nuevos tuvo 5, Julia tuvo 12 y así sucesivamente. Entonces la gráfica de barras es una de las más usadas. También la gráfica de puntos es muy parecida, de hecho podríamos decir que es la misma que la de barras, solamente que aquí ponemos puntitos en cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí nos dice que la primera escuela del grupo A tiene 4 alumnos, ¿sí? Ponemos un puntito aquí, aquí nos dice en el siguiente dato que 9 y así sucesivamente, y unimos los puntos con una línea recta. Esto nos da a nosotros una perspectiva de cómo se han ido comportando los datos, dónde suben, dónde bajan, y nos sirve mucho para conocer el comportamiento de un suceso cuando nos interesa saber si crece o decrece, ¿verdad? Y luego tenemos la conocida gráfica de pastel, ¿verdad? Aquí nos dice en forma proporcional, o nos permite ver de forma proporcional, pues la muestra, ¿verdad? Hay diversas maneras, algunas representan así como aquí los elementos, otros van a representar los porcentajes, etcétera, que les voy a pedir, les voy a subir más tarde. Les voy a poner ejemplos de muestras, ¿sí? Van a ser dos problemas, dos muestras diferentes, y ustedes van a calcular las medidas de tendencia central, moda, media, mediana, y de dispersión, rango, varianza y desviación estándar, y sobre ellas ustedes van a hacer gráficas, ¿sí? Pueden hacerlas a mano con sus reglas, eso sí, les voy a pedir que no sean a mano alzada, porque a mano alzada no se las voy a tomar como válidas, o pueden hacerlas ustedes en algún programa. Por ejemplo, Excel es un programa que les va a permitir hacer diversas gráficas con solo poner la tablita. Ustedes ponen esta tablita en Excel, la seleccionan y le dicen insertar, ya le ponen tipo de gráfico, ahí les va a aparecer si quieren de barras, si quieren de puntos, si quieren de pastel y muchas otras opciones más que están ahí. ¿Ok? Entonces, esto va a ser parte de la actividad de este primer parcial. De todos modos, les voy a dejar tutoriales para que ustedes los puedan checar. ¿Ok? Entonces, chicos, esto por mi parte va a ser el fin del video de la clase de esta semana. Voy a estar pendiente a sus dudas, a sus comentarios ahí en la plataforma, ahí en Classroom, para que me puedan comentar y yo les pueda responder. ¿Ok? Así que voy a cerrar el video y recordándoles que para esta semana tenemos una actividad. Por favor, chicos, no se les vaya a pasar. La mayoría salió muy bien en el examen de diagnóstico, me queda muy buena impresión. Saben investigar, saben leer, saben buscar y saben aplicar lo que están aprendiendo, ¿verdad? Lo que están leyendo. Me parece muy bien. Así que, chicos, creo que vamos a cerrar ahí. Espero que estén bien, cuídense mucho. Y cualquier duda estamos ahí pendientes. ¿Ok? Hasta la vista. Bye bye, chicos.